bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Hoy es una noche diferente, una noche como todas especiales y bueno, pues les agradezco que estén con nosotros esta noche y tenemos un par de invitados muy importantes dentro de lo que es el tema de la historia, porque todo surgió porque a mí me gusta mucho la historia, pero soy medio villamelón, bueno, muy villamelón. Entonces, le dije, ¿cómo poder aprender de historia y poderlo embonar con el tema del vino de una manera que se haga interesante? Y fue como llegamos a la idea de hacer esto, de poner Dionisio contra Baco a través de la historia. Y pues bueno, bienvenidos Carmen, Roberto, y bueno, pues les cedo la palabra para que nos platiquen y nos... Bueno, como mencionaba, la idea de esto surgió en torno a tratar de entender o tratar de comprender un poco más cuál ha sido la relación del vino con el hombre. No todos, insisto, aquí somos apasionados del tema, pero también es cierto que, y en muchas ocasiones, y a lo largo de muchas de las magníficas clases que Marcos nos proporciona y nos da oportunidad de compartir, pues muchas veces se ha mencionado que en realidad el vino, venga de donde venga, sea de donde sea, del tipo que sea, eventualmente es, primero que nada, una obra de arte, pero también como buena obra de arte suele ser un fiel reflejo de la cultura, de la gente, del espacio, del entorno, de la forma del ser que prácticamente le da vida. Y eventualmente que también el vino se piensa, se diseña, y porque a fin de cuentas así se consume, pues tiene también mucho que ver con las inquietudes de los pueblos o de la gente que en algún momento dice, ahora queremos esto, ahora necesitamos esto otro. Bueno, pues la gracia es que además el vino ha ido de la mano de la evolución del hombre, pues prácticamente casi desde que nos bajamos del árbol, nos salimos de la cueva, ahí ha estado el vino. En base a que se diseñó, se pensó, fue una casualidad. La verdad, esa parte no tenemos tanta información porque literal se hunde en la noche de los tiempos, frase clásica viejísima, pero que me sigue encantando, pero que a fin de cuentas nos deja muy claro que desde que el hombre empieza su larguísima y muy interesante evolución cultural, el vino está un momentito. Y justamente hablamos de los orígenes del vino, estamos hablando de que independientemente de que sabemos que la uva, que es un producto de naturaleza, que tiene su evolución, que sí, de forma silvestre la encontramos prácticamente en todos los puntos del mundo, excepto en los polos y en Australia. En realidad, de ahí en adelante, sabemos que hubo variedades de uva silvestre en prácticamente todos los continentes, inclusive desde antes del hombre. Sin embargo, cuando hablamos de lo que después se conoce como vitis vinifera, la madre, digamos, de todas las variedades de uva de las cuales se procesa y produce el vino, podemos ubicarnos o tendríamos que ubicarnos en esta región en particular, que de manera general se le conoce como el fértil creciente. A fin de cuentas es el punto en el cual se integran, se encuentran África, Asia y casi Europa. Digo casi porque a fin de cuentas la península Anatolia, en realidad pues todavía hasta la fecha sigue siendo Asia, pero la parte interesante que es lo que une a Europa con el fértil creciente es que a fin de cuentas es el punto en donde topa la parte occidental del mar Mediterráneo. Y ese mar Mediterráneo, si ustedes se acuerdan de sus clases de geografía, en realidad desde hace literal miles de años ha sido el gran articulador de todos los pueblos y culturas que se desarrollaron en cualquiera de sus cuatro costas. Bueno, pues precisamente después, algunos milenios después, prácticamente hacia el año 1000 y posteriores, podemos encontrar sociedades tan refinadas como en este caso la asiria, donde el consumo de vino, la producción, el tener ya prácticamente viñedos además con organizada el crecimiento de las vides. Vemos que aquí arriba, por ejemplo, este es un grabado asirio de Nínive, donde encontramos prácticamente emparrados, que sería la forma más tradicional de hacer crecer las vides en esas zonas, y de la cual después encontramos algo que es muy interesante, que el vino no solamente era un líquido, sino también era un líquido apreciado. En este caso vemos al rey de reyes asirio, al emperador asirio, bebiendo, recibiendo prácticamente no solamente a la gente de su corte, homenaje, siendo abanicado, entretenido. En este relieve un poco más a la derecha, músicos. Tenemos a su esposa, la reina, también con su respectiva copa. Y eventualmente vemos también aquí el detalle de que el vino no solamente, les digo, es un líquido para beber, sino es un líquido apreciado y eventualmente un líquido que inclusive llegó a formar parte del consumo de las clases altas. Los mismos griegos afirmaban, y esto lo podemos leer de inicio en la primera, lo que se considera la primera obra histórica, escrita por al que se le considera el padre de la historia, Heródoto,
que escribe en el siglo VI a.C., el cual recoge las tradiciones griegas muy antiguas, en donde desde el punto de vista histórico, los griegos afirman que son herederos, que son descendientes de la cultura egipcia. Y en más de un sentido tenían razón, porque técnicamente a los que conocemos como los griegos, que en realidad es una etapa evolutiva de pueblos que se desarrollaron en lo que es la cuenca del Egeo, prácticamente lo que sería la moderna Grecia, lo que sería la moderna Macedonia, y del lado de lo que sería la actual Turquía, la orilla oriental de la actual Turquía, que sería la Jonia de los griegos. En realidad esa es una zona de desarrollo de distintas etapas culturales. Ahí tenemos a los cretenses, ahí tenemos a los micénicos. Posteriormente tenemos a los que conocemos como los griegos, que nos aprendimos en la escuela. El detalle es que tanto los minoicos o cretenses y los mismos micénicos fueron pueblos que tuvieron muy amplio comercio y contacto con la cultura egipcia. Y estamos hablando de la etapa de la cultura egipcia que justamente les decía hace un ratito, ese imperio nuevo del 1500 al 1200, que es justamente también el periodo en el cual son los últimos momentos de los minoicos y posteriormente van a ser las épocas de la gran expansión y el gran intercambio comercial, sobre todo marítimo, que tuvo la cultura micénica. Y estos micénicos y minoicos, digamos que son los bisabuelos de los griegos históricos. Por lo tanto, cuando los griegos afirman que pues ellos vienen también y son herederos de los egipcios, la verdad es que no lo estaban inventando tanto. Ahora bien, cuando llegamos con los griegos, por supuesto, llegamos a nuestro primer dios de la noche, Dionisios. Dionisios, al cual, que además ese es el nombre completo, no es Dionisio con C, ese es un señor que vive aquí en Michoacán, pero Dionisios sería el dios griego, al cual se le consideraba, fíjense, nada más que interesante, es el dios griego del vino, también es el dios de la naturaleza y también es el dios de la locura. Pero además hay un detalle también interesante. Para los griegos, la locura, literal, era una forma de comunicación exacerbada, o lo que es lo mismo. Loco era aquel que hablaba mucho, eventualmente hasta sin razón. Pero de inicio la idea es que se accede a la locura por medio de la conversación, por medio de la palabra. Y en ese sentido, entonces, Dionisios también sería el dios de la plática, también sería el dios de la conversación. Dionisios, por cierto, lo vamos a encontrar desde épocas muy antiguas, inclusive desde las épocas que se llaman prehelénicas, prácticamente, les digo, viene desde la época de los cultos, inclusive de la época micénica, y lo encontramos en distintas variedades y en distintas presentaciones. Lo encontramos como un hombre joven, lo encontramos como un hombre muy adulto, muy maduro, eso sí, siempre muy bien presentado, e invariablemente llevando en las manos dos cosas: su racimito de uvas correspondiente y eventualmente distintos recipientes con los cuales se escanciaba o se ofrecía o se servía el licor. En este caso, de todo, es uno de los tantísimos hijos de Zeus, ya saben, padre de los dioses, esposo de Hera, y que le disparaba a lo que se moviera, hombre, mujer o quimera, mortal, dios, semidios, lo que fuera, todo el mundo pasaba por Zeus. Y eventualmente por eso tenía montones de hijos por todos lados. Dionisio era uno de sus hijos más divertidos. Por cierto, como la gran mayoría de los hijos que tuvo no eran con la esposa, y la esposa era particularmente muy celosita, el resultado es que Zeus, cuando le salía la amante o el amante en turno con que, ¿qué crees? Vas a ser papá otra vez, normalmente lo que hacía Zeus era esconder a sus hijos. Y en el caso de Dionisios lo escondió en la isla de Creta. Y ahí creció, cuidado, atendido, porque eso, era buen papá Zeus, les escondía a los hijos y prácticamente los dejaba, se hacía el oxiso al respecto de su existencia, pero siempre nombraba 1, 2 o 3 o 5 o 20 personas para que los cuidaran. En el caso de Dionisios, resulta que le dio a toda esta corte de delfines, como vemos en este plato griego, para que lo cuidaran. Entonces, técnicamente a Dionisio lo cuidaban, lo atendían, pues toda una serie de compañeros, de esos delfines que estaban junto con él, y en esa isla resulta que desarrolló él el arte de, según esto, cultivar, desarrollar, hacer crecer las vides a como él las quería, y eventualmente le conocía como un simposio. Un simposio es un banquete, pero un banquete muy particular. De entrada es un banquete que tiene una buena parte de ritualidad, porque a fin de cuentas se trataba primordialmente de propiciar a los dioses, de inicio a Dionisio, pero también a los dioses del grupo que organizaba el simposio. Si era un grupo de militares, por ejemplo, pues había que propiciar también, evidentemente, a Ares, el dios de la guerra. Entonces era un simposio que se organizaba para festejar a Ares y a Dionisio. Resulta que era un simposio en el cual se presentara solamente para gente comerciante. Bueno, pues había que organizar el simposio para agradecer o para pedir favores al dios de los mercaderes. Perdón.
y también a Dionisio. Y esto, ¿quién lo organizaba? Y por supuesto, como es una parte del ritual, pues tenía un cierto orden. Tenían que llegar los invitados, se les asignaba un lugar. Los griegos, al igual que los romanos, siempre comían y bebían semi-recostados, o sea, no lo hacían sentados como nosotros, mucho menos de pie. Eso era esclavos o extranjeros, tenían que permanecer de pie si es que acaso los aceptaban en nuestras reuniones. Y a partir de ahí, el orden del simposio sí estaba perfectamente marcado por quien presidía este simposio, al cual se le daba el precioso nombre de simposiarca, literal el que gobernaba el simposio. Y este simposiarca era el que establecía el orden correspondiente, la llegada de los invitados, el tipo o los tipos de vinos que se les fueran a ir sirviendo, en qué momento se les servía, cuándo aparecía la comida, si había música, qué música se presentaba, si había espectáculo, en el momento en que entraran los artistas de uno u otro lugar, hacia las dedicatorias, dirigía los brindis, las libaciones, o sea, todo muy ordenado. Y esto evidentemente, porque a fin de cuentas un simposio griego es un ritual para agradecer y propiciar a los dioses. Los romanos que estoy segura todos hemos visto, series, películas, documentales, hemos leído libros, nos hicieron aprender en la secundaria, compramos la monografía que eventualmente nos enseñó que los romanos tenían 3 costumbres más o menos deplorables, que era 1, construir cosas enormes como el Coliseo; 2, usar el Coliseo para aventar a los pobres cristianos a los leones; y 3, luego organizar unas orgías monumentales. Salvo lo del Coliseo, que además es bastante tardío, lo demás es mentira. Pero bueno, otra cosa que decían las monografías esas de la primaria es que cuando hablaban de mitología romana, decían una mentira del tamaño del mundo, que los dioses romanos son los dioses griegos con otro nombre. ¿Qué creen? No es cierto. De hecho, como justamente eran pueblos, digo que tenían su propio pasado y su propia dinámica de desarrollo, tenían también una mitología muy rica y una serie de devociones muy particulares que tienen algo en común con los griegos, sí, como lo tenían con cualquier otro pueblo de filiación indoeuropea, porque a fin de cuentas estos pueblos, tanto lo que conocemos como griegos históricos como los propios romanos, en épocas muy muy antiguas provienen de migraciones que vienen de la zona indoaria. Por eso hay elementos que tienen en común. ¿Como cuáles? Entre otros, el que muchas de sus deidades están ligadas con manifestaciones de la naturaleza. Por eso encontramos a Dionisios en el mundo griego y encontramos a Baco en el mundo romano. Baco, que les digo, no es Dionisios con otro nombre, es un dios independiente. Resulta que Dionisio es el dios de las plantas, así de sencillo. Pero eventualmente también se acabará convirtiendo en la deidad que rige el calendario agrícola y sobre todo es la deidad que eventualmente se va a acabar convirtiendo en el santo patrono, literal, sí, de las vides y por ende de sus propios. La gráfica resulta que se hizo necesario que la producción del vino fuera muchísimo más abundante de lo que había sido inclusive en el mundo griego. Por eso vemos cosas, ya les dije hace un rato, que los romanos se volvieron brillantísimos para cualquier cosa que le aprendían a otro pueblo, fuera el que fuera. Todo lo positivo lo tomaban y lo mejoraban. En este caso vemos, por ejemplo, una típica prensa de vino en un lagar romano, que si se acuerdan de la imagen de la prensa individual de los griegos, pues evidentemente aquí ya estamos hablando casi de un proceso de industrialización y de producción masiva de vino. Que además, de aquí en adelante, una vez extraído ese mosto, en el caso de los romanos se llevaba a estos 10 recipientes que se llamaban dolias. Evidentemente, como salta aquí a la vista, son grandes vasijas de cerámica de distintas características, de distintos calibres, de distintas tierras, lo cual por cierto sabemos que eventualmente implicó que le aportaran inclusive distintos rasgos o dejos de sabor al vino, las cuales posteriormente se enterraban. Literal, estas dolias, aquí lo que tenemos, por ejemplo, es una reconstrucción de una negotia vinarium, o lo que es lo mismo de un negocio de vinos. Llamaríamosle una bodega. Tenemos una bodega del mundo romano, un amplio patio romano infaltable, nada más que a diferencia de un patio romano normal, que aquí tendríamos un impluvium, o sea, un pequeño pozo, una pequeña alberquita para recoger agua de lluvia. Lo que tenemos en una negotia vinarium es justamente el patio en el cual están enterradas las dolias. ¿Por qué?
porque a semejanza de lo que vimos con los griegos, lo que hacían los romanos con el mosto era colocarlos en estas dolias, respectivamente 300, 450, 650 a 700 litros de capacidad, y se tapaban, se sellaban perfectamente con estas grandes tapas también de cerámica, y luego se colocaba cera de abeja para que no entrara nada de aire, y se dejaba fermentar, pero aprovechando la ventaja de la refrigeración natural de haber enterrado las rodas. En el caso de los romanos, empezaron a identificarlo con la negotia viniarum, literal, la bodega que lo hubiera producido, en algunas ocasiones por la zona, como el Falerno o Piniano, y en otras ocasiones inclusive con el nombre del productor, literal, del enólogo que hubiera producido ese vino. También les ponían el año en el cual se hubiera producido y también la clasificación. O sea, que los marcaban. Dependiendo de qué tan bueno o malo fuera a resultar el vino, resulta que desarrollaron una muy interesante forma de especificar, de marcar afuera de las ánforas, qué podía uno esperar en el ánfora correspondiente. Literal, si en el ánfora había una C, era un vino bueno. Si tenían 2 letras C, era un vino muy bueno. Y si tenían 3 letras C, era un vino maravilloso. Y esto se los cuento para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Porque todavía seguimos ahorita dándoles medallitas de oro, de plata y de bronce a los vinos. Ok, ¿y esto por qué? Pues porque eventualmente y evidentemente había distintas calidades de vino. Y aquí viene una cosa muy importante, algo que hizo Baco por el vino, a diferencia de lo que por el vino de los romanos, a diferencia de lo que había hecho Dionisios con el vino de los griegos, es que en la concepción del mundo romano, el vino era primordialmente un alimento, a diferencia de lo que era para los griegos, que ya lo vimos que era un vehículo de acercarse a los dioses, un vehículo de acceder a la salud, si hablamos de la teoría hipocrática, y eventualmente una forma de llevar a cabo actos de agradecimiento a las deidades para lo que se les estuviera pidiendo. Eso es en el mundo griego, eso es Dionisios. Pero Baco, para los romanos, literal, les dio un alimento, y ellos consideraron, desde épocas muy, pero muy tempranas, que el vino tenía que estar al alcance de todo el mundo romano. Y eso también es interesante. Acuérdense que dijimos cuando les platicamos de los egipcios que eventualmente pues no era lo mismo, ¿no? Aunque sí les daban ahora sí que les daban a los esclavos para que no se cansaran, pues no era la idea, digamos que no era una bebida propia de gente de baja calidad. En el mundo romano todo el mundo bebía vino, no el mismo vino, evidentemente. En este punto el vino más, digamos, del común, por no decir corriente, se le conocía como lora. El vino lora era el vino de menos añejamiento, el de, digamos, los mostos de menos calidad, era el que, al igual que los griegos, ellos también siempre lo tomaban diluido, al que se le ponía más diluyentes, lo mismo, agua salada, agua dulce, miel, extractos de plantas, eventualmente también resina, otros fermentados que se hacían a partir de granada, de fruta, cosas por el estilo, o sea, le metían de todo. También le ponían cosas como ácidos y cosas por el estilo, medio extraño. Pues bueno, digamos que el vino pues, menos bueno era la lora. Cosa también era, pues en todo este mundo romano, donde todavía todos estos romanos, en donde se fundaron 387 ciudades espejo de Roma, más grandes, más chicas, pero todas tenían las mismas comodidades, construcciones, instalaciones, instituciones que la propia capital, a lo largo y a lo ancho de todo ese territorio, y en ella vivían los romanos como romanos. Hablaban como romanos, vestían como romanos, comían como romanos y bebían como romanos. Por lo tanto, había vino en todo este mundo romano. En ese sentido, entonces, de lo que había sido originalmente la patria romana, la península itálica, empezó a viajar el vino para todas estas regiones. ¿Y cómo viajó al principio? Viajaba en barcos, y en los barcos iban las ánforas. ¿Cuántas? Pues todas las que cupieran, ¿eh? Vean ustedes que literal era un asunto de una tras otra por encima de la otra, y hay un huequito, métete otra más por ahí, aquí caben 3 más, va. Porque a fin de cuentas, pues en esa población, una población, por cierto, no sé si saben ustedes este detalle, la ciudad de Roma, Roma la itálica, fue la primera ciudad en la historia de la humanidad en alcanzar 1 millón de habitantes. Y esto se dio a fines del siglo I después de Cristo, los romanos. Y están las cuales, eventualmente, como dijo Plinio el Viejo en su obra Las Re Naturalis, todos y cada uno de ellos encontraban la verdad en el vino, in vino veritas, que es de donde viene esta frase que muchos le repetimos
Pero espero que ahora, después de haber conocido un poquito más sobre esta truculenta y divertida historia, de qué es lo que hizo Dionisio por los griegos y su vino, y lo que hizo Baco por los romanos y su vino, la siguiente vez que la queramos repetir, pues pensemos que en realidad esto era lo que significaba la verdad del vino para los romanos, es que era prácticamente la vida para los romanos. Alimento, medicina, moneda de cambio, momento para compartir, momento para departir, momento para celebrar, momento para honrar a los dioses, para honrarse unos a los otros y eventualmente para llevar a todas las esquinas del mundo a donde llegó el mundo romano, uno de los puntos más preciados en su concepto de civilización. La costumbre, muy sana y nunca bien celebrada, de reunirse con los amigos y beber vino. Así es que, termopolia, caupolia o taberna, caupona o taberna, salud.